Ok, muy buenos días muchachos. Vamos a hablar hoy acerca de composición de funciones. Cómo se componen dos funciones, que es otra operación entre funciones. Ya vimos que podíamos en el álgebra de funciones hacer suma, resta, multiplicación, división de funciones y multiplicación por un escalar. Pero esta composición es otra operación que se hace entre dos funciones y genera una nueva función con algunas características particulares, ¿no? Eh, Tiene la particularidad, entre otras cosas, que no es conmutativa, por ejemplo, ¿no? Fíjense. La definición 11, que es la que vamos a dar, dice, dadas dos funciones f y g, se llama función compuesta de f y g a la función f cerito g, es el símbolo, ¿no? Y se lee al revés, se llama g compuesta con f. Se lee de izquierda a derecha, ¿no? G compuesta con f. Y está definida de la siguiente manera. G compuesta con f, f aplicado a g de x. Es decir, ahí es importante destacar que uno primero aplica la g y después al resultado de la g le aplica la f. ¿Ok? El dominio de la función compuesta, si usted observa acá cómo definir el dominio, para que algo esté en el dominio de esta composición, si yo quiero calcular f evaluado en g de x, el x que yo tomo debe ser tal que yo pueda evaluar g en esa x, ¿no? Y para que g se pueda evaluar en x, x tiene que estar en el dominio de g, que es esta primera condición. Pero la segunda condición me dice que para que yo pueda evaluar f en g de x, el resultado de g aplicado a x, tiene que ser un elemento que esté en el dominio de la función f. Entonces, la condición es que x tenga el dominio de g, tal que g de x tenga el dominio de f. Esto es una intersección de dos conjuntos, ¿no? Conjunto de los x cuando que estén el dominio de g, que es buscar el dominio de g en realidad, y esto es un poquito más, porque no es nada más el dominio de f, hay que ver cuándo g de x está en el dominio de f. Vamos a hacer ejemplos sobre eso, ¿no? Gráficamente es ese fenómeno que tienen ahí dibujado abajo, ¿no? Aquí no sé si quedó claro, ¿no? Pero aquí está claro, tomas un x, aplicas primero g, esta g de x tiene que caer en el dominio de f para que después f aplicarle a g de x te dé f de g de x. Esa es la definición nada más. Vamos a ver un ejemplo que seguramente va a ilustrar más cómo funciona esto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Supóngase que tienen estas dos funciones, f de x igual raíz de 1 menos x cuadrado, g de x igual 1 sobre x, y piden hallar sus respectivos dominios y las composiciones, por supuesto, la función compuesta y sus dominios. Ahí estamos pidiendo f compuesta con g, perdón, g compuesta con f compuesta con g compuesta con g y f compuesta con f. Yo voy a hacer dos y voy a poner dos para que ustedes me intenten hacer conmigo ahorita para que practiquemos este método, ¿no? Para el dominio de la composición, ¿verdad? Se calcula de esa forma, ¿no? El dominio de f, se busca el dominio de f. Bueno, voy a hacer una cosa primero. Déjenme ver si lo tengo aquí completo, porque si aquí está la composición. Ya, no importa. La definición dice, para buscar el dominio de la composición, si usted revisó aquí atrás de la lámina anterior, usted requiere conocer el dominio de G, conocer el dominio de F, y después buscar cuándo G de X está aquí. Pero tiene que conocer estos dos dominios. Entonces, cuando me piden el dominio de la composición, aunque no me piden el dominio de cada una de ellas, yo tengo que buscarlo. Primero tengo que empezar por buscar el dominio de F y el dominio de G. El dominio de F ya lo coloco aquí directo, pero ustedes deben saber que se obtiene a partir de esta desigualdad, ¿no? X está en el dominio de F, ¿verdad? Aquí está en el dominio de F. Si y solo si la cantidad subradical, que es 1 menos x cuadrado, es mayor o igual que 0, esto es 1 menos x por 1 más x, mayor o igual que 0, buscan las raíces, que son 1 y menos 1, etcétera. Yo creo que esto lo saben hacer ya. Buscan valor de prueba y se dan cuenta que la solución es el intervalo cerrado menos 1 y 1. El dominio de f es el intervalo cerrado menos 1, 1. Para g, simplemente como es un cociente, tengo que garantizar que el denominador sea diferente de 0, o sea que todo r excepto el 0. Entonces ya tengo el dominio de f y el dominio de g. ¿Para qué lo busqué? Porque lo necesito para poder hallar el dominio de la composición. ¿Ok?
Vamos primero a hallar la composición y con eso ilustramos la idea de cómo se componen dos funciones, ¿no? Si yo quiero hallar la composición de G con F, fíjense que se lee en este sentido, de derecha a izquierda, ¿no? G compuesto con F, primero aplico G y después aplico F. Esto sería F evaluado en G de X. Esta es la definición, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale G de X? G de X yo conozco que G de X lo tengo acá, G de X es 1 sobre X. Entonces, en lugar de G de X, coloco 1 sobre X. Y ahora digo, ¿cuánto es F evaluado en 1 sobre X? Bueno, aquí tengo la fórmula para ver cómo funciona F. F evaluado en cualquier cosa que yo coloque, la regla de correspondencia es raíz de 1 menos esa cosa elevado al cuadrado. Si aquí en lugar de colocar X coloco 1 sobre X, entonces aquí debo colocar 1 sobre X. Por lo tanto, F de 1 sobre X es la raíz de 1 menos 1 sobre X todo al cuadrado. Aquí elevo al cuadrado y me da esta expresión. Usted puede, si quiere, sumar la fracción y hacer más detalles, ¿no? Si quiere buscar el dominio de la composición, ¿verdad? Uno, lo primero que dice es cuando esto está, ¿verdad? En R. Toma la cantidad de su radical, ¿verdad? Y determina cuándo esta desigualdad ocurre, ¿no? Esto, bueno, fácilmente lo que hace es pasar esto para acá, sumar. Esto como es positivo pasa a multiplicar, no cambia la desigualdad. Y le queda una desigualdad similar a la que está aquí, pero al revés, ¿no? Toma valor absoluto, si usted quiere, raíz cuadrada a los dos lados, o factoriza, que es lo más conveniente. Yo no les he enseñado con valor absoluto, a usted lo que le convendría aquí sería tener x cuadrado menos 1, escribir x menos 1 por x más 1, mayor o igual que 0, buscar las raíces, lo que ya hicimos arriba, ¿no? Pero con esto y ver el signo, ¿no? Y nos da la solución. Va a dar de menos infinito a menos 1, va a ocurrir que x es menor o igual que menos 1, o sea, está por aquí, o x es mayor o igual que 1, está por acá. ¿Ok? Para el dominio de f compuesto con g, ¿no? Ahora, yo tendría que ver cuándo cuándo g de x está en el dominio de f. O sea, cuándo g de x está entre menos 1 y 1. No nada más quedarme con esto. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, el dominio de la composición es esta intersección. ¿Ya? Esta condición es porque yo tengo que ver cuándo g de x está en el dominio de f. ¿Ok? Me quedaría r menos el 0 intersectado con esta. ¿Ok? Si intersectas todo, como aquí ya no estaba el 0, te sigue dando lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado porque esta condición puede cambiar las cosas. No siempre da el mismo resultado que uno tiene cuando resuelve la composición y busca el dominio de la composición. No sé si me expliqué. Es decir, muchas veces tú buscas el dominio, perdón, buscas la composición, como hicimos aquí, y buscas el dominio de este resultado. Y eso no siempre es la respuesta correcta. Falta considerar la hipótesis de que esta g de x tiene que estar en el dominio de f. ¿Ok? G de x en el dominio de f. Déjenme ver si tenemos otro ejemplo aquí. Estamos con el segundo. Segundo, ahora es f compuesto con g. F compuesto con g. Hago la composición. Esto es g de f de x. F de x es que es esta raíz y la función g, recuerda que g de x es 1 sobre x, por lo tanto g de cualquier cosa es 1 sobre esa cosa. Y si esa cosa que está aquí es raíz de 1 menos x cuadrado, es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Esta es la composición. Para buscar el dominio, fíjate que para buscar el dominio yo necesito dos cosas. Yo necesito para hacer este cálculo, para que ustedes se lo aprendan sin que lo tengan que memorizar, yo voy a calcular esto, ¿no? X tiene que estar en el dominio de f para poder calcular esto y f de x tiene que estar en el dominio de g. Esas son las dos cosas que voy a buscar. Aquí uno podría experimentar y decir, bueno, esto es un número real, se ocurre esta condición y descubre esto. ¿Ok? Descubre esto, ¿eh? Entonces el dominio de la composición habría que buscarlo por esta vía, ¿no? La composición sería el intervalo menos 1, 1, intersectado con el abierto.
Yo lo voy a hacer por esta nomenclatura que creo que es más conveniente. Vamos a hacerlo por esta nomenclatura aquí. Vamos a ver aquí. Aquí le puede quedar más claro. La función era f de x igual 1 sobre x y la otra era g de x igual, o al revés, ¿no? Sí, al revés. La f era raíz de 1 menos x cuadrado y la g era 1 sobre x. ¿Ok? Entonces yo quiero buscar, ahí estaba buscando f con g, creo. F compuesto con g. En un x dijimos que era g evaluado en f de x, pero g no es más que 1 sobre lo que coloco aquí dentro, que es f de x. Y esto es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Fíjense lo que me da f compuesto con g. Por su parte, g compuesto con f, evaluado en x, sería f evaluado en g de x. Sería, ¿qué hace f? Saca la raíz, ¿no? Sería raíz de 1 menos g de x al cuadrado. Y eso sería la raíz de 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Fíjense que estos resultados son diferentes. Eso dice directamente que la composición no es conmutativa, no es igual g compuesto con f que f compuesto con g. O como yo diría más cómica a mis estudiantes, no es lo mismo un tubo de Colgate que Colgate de un tubo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, no todas las cosas conmutan. Hay que tener en cuenta eso porque a veces uno se va de bruce y dice, no, esto es conmutativo. No, no. No es lo mismo hacer primero g, después f, que primero f y después g. No es lo mismo ponerse la media y luego el zapato, que ponerse el zapato y después intentarse poner la media. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Vamos a aplicar lo del dominio otra vez, ahora con esta, para que les quede más claro. Si yo quiero hallar esta composición, si quiero ver el dominio, ¿no? Yo tengo que ver, voy a hacer un dibujito y después voy a hacer las cuentas. Primero, la primera función que se aplica es la interna, es la f, ¿no? Aplico f. Para poder aplicar f, x, que estoy tomando aquí en el conjunto de partida, tiene que ser un subconjunto, tiene que estar en el dominio de la función f. Si no, no lo puedo evaluar. Ahora, de todas las x que yo calculo en el dominio de f, aquí está el conjunto b, aquí está el conjunto c. En este caso, para nosotros es r, ¿no? O como quede, ¿no? Aquí está la g. Aquí en b, en r, yo tengo un subconjunto específico que es el dominio de g. Puede ser que cuando yo le aplique f, esta f caiga aquí afuera, no se puede evaluar. Entonces no es directamente que todas las que yo tomo aquí siempre están en el dominio de g, sino que tengo que buscar las x tales que la f de x cae dentro del dominio de g. Entonces tengo que buscar que x esté en el dominio de f y que f de x esté en el dominio de g. Ojo, estoy buscando esta, ¿no? Estoy buscando f compuesto con g. Si fuese al revés, si fuese g compuesto con f, si fuese g compuesto con f, como la primera que aplico es g, sería x en el dominio de g y que g de x esté en el dominio de f. Cambia un poco la cosa aquí. Así que no se lo pongan de memoria. Vean la fórmula y vean cómo van a aplicar. ¿Quién aplican primero? X tiene que estar en el dominio de la interna y f de x en el dominio de la externa, o al revés, ¿no? ¿Les quedó claro eso que acabo de comentar aquí? Sería tan amable de repetir lo último, por favor. Ok. ¿Cuál último? El dominio, por favor. Voy. X tiene que estar en el dominio de f para que puedas calcular el f de x, ¿no? Y f de x tiene que estar en el dominio de g para que puedas evaluar g en f de x. Entonces, esta es la condición. Lo que yo les decía después es que tengan cuidado, no aprendan esto de memoria en términos de f y g, sino que si sale al revés, si primero aplico cualquier cosa, ponte que aquí aplico h y aquí aplico la función L, no importa el nombre, y aquí estoy buscando eh, L compuesto con H. Entonces, X tiene que estar en el dominio de la primera función, que es de H,
Y la imagen h de x tiene que estar en el dominio de L. Solo que tengo que ver cómo aparece la composición, quién va primero y quién va segundo. ¿Ok? Listo, gracias. Ya. Entonces, vamos a ver. Sí, porque se lo aprenden en memoria y cuando le pongo G compuesto con F, vuelven a poner F aquí, G aquí. No. Hay que tener en cuenta que eso cambia dependiendo de quién sea la primera función y quién es la segunda. Una vez que esto lo he aclarado, voy a proceder a hacer esa búsqueda. ¿Verdad? Para resolver esto, digo, bueno, X tiene que estar para el dominio de F compuesto con G. Recuerden que se lee de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón. X está aquí, ¿verdad? Sí, solo sí. Digo, X está en el dominio de F, que es la que está aquí, y F de X está en el dominio de la función G. ¿Ok? Eso significa que yo antes de empezar este problema, yo necesito buscar el dominio de F y el dominio de G, que fue lo que hice en las láminas, ¿no? Primero busco el dominio de F y después el dominio de G. ¿Quién es el dominio de F? Aquí lo puedo buscar sin dificultad. El dominio de F, ya dijimos que era que esto sea mayor o igual que 0, me da el intervalo menos 1, 1. Ya lo expliqué ahorita cómo. Buscan las raíces, buscan los ceros y aplican el método Sturm. El método Sturm, repito, como me lo preguntaron ayer, es un método para resolver desigualdades. Es decir, es una herramienta. Y puede ser usado en muchas cosas, en particular en el cálculo de dominio, ¿no? La segunda condición es el dominio de G. Y bueno, el dominio de G es claramente, sería todo R sector 0. ¿Ok? Todo R sector 0. Entonces, X está en el dominio de F y F de X está en el dominio de G significa que yo voy a colocar X tiene que pertenecer al dominio de F, que es el intervalo menos 1, 1, y F de X, que es esta raíz, tiene que estar en el dominio de G, que es R menos el 0. Entonces yo sé que X está aquí, lo que tengo que determinar este conjunto. ¿Cuándo la raíz de 1 menos X cuadrado esté en R menos el 0? ¿Qué debe ocurrir con X? Bueno, esto siempre está en un número real positivo, ¿verdad? Lo que tiene que preguntarme es cuándo esto vale 0. ¿Sí? Están conmigo ahí, ¿no? Este número, como es una raíz positiva, siempre está en R, es un número real. Lo que tenía que preguntarme es cuándo vale 0, porque no puede, lo que no puede ser es 0. Entonces, esta expresión, esta raíz de 1 menos X cuadrado, está en R menos el 0, si solo si esto es positivo y distinto de 0. O coloca aquí nada más estrictamente mayor que 0, ¿no? Que esto es positivo ya lo tuviste aquí, que fue este pedazo que tiene aquí, no lo tienes que repetir. Lo que vas a quitar cuando esto vale 0. Y esto vale 0 si X vale 1 o X vale menos 1. Entonces quiere decir que a este intervalo tú le vas a quitar 1 y menos 1. Por lo tanto, X va a pertenecer al intervalo menos 1, 1, quitando menos 1 y 1. Por lo que es lo mismo el intervalo abierto, menos 1, 1. Esa es la solución que fue lo que puse en la lámina, ¿ok? Pero aquí está más explicadito en detalle por qué, ¿ok? ¿Eso les quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dime, Daniela. No, nada, solo que sí. Es que podría hacer otro ejercicio, por favor. Claro, claro, vamos a hacer otro. Quiero que vean esto para que capten la técnica. Vamos a hacer, ahí estaban 4 casos. Estaba F compuesto con G, G compuesto con F. Vamos a hacer F compuesto con F, para que ustedes vean cómo queda. Déjenme borrar aquí. Vamos a hacer F compuesto con F. Pues yo imagino que no les ha quedado del todo claro. Ya los vi cara de tragedia, ya que no me dicen nada. Tienen que hablar, muchachos. Estamos en confianza. Aquí no pasa nada. Lo más que puede pasar es que yo les repita el ejercicio y lo explique de nuevo. La idea es que ustedes aprendan bien esto.
Vamos a ver en este caso cómo sería f compuesto con f, aplicado un x. Bueno, esto sería f evaluado en f de x. ¿Qué hace la f? Bueno, esto sería f evaluado en la raíz. Usted puede cambiar aquí la f o dejar la f y cambiar al final, lo mismo. Y esto sería la raíz de 1 menos raíz de 1 menos x cuadrado todo al cuadrado. Cancela aquí la raíz. 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Cancela el 1. Entonces aquí hay un pequeño problema. Me dice, ¿cómo se resuelve ese raíz de menos x cuadrado? Si esto no tiene sentido. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que aquí va a ser un valor absoluto, ¿no? Aquí va a ser un valor absoluto. ¿Ok? Cuando saquen la raíz de esto. Es decir, raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x. No es x. Por eso es que aparece este error aquí, ¿no? Aquí va un valor absoluto. Entonces tengan cuidado con eso. Aquí va a aparecer 1 menos valor absoluto de 1 menos x cuadrado. Esa es la composición. ¿Y cuál será el dominio? ¿Cuál será el dominio? Bueno, para buscar el dominio, recuerden lo que les dije, la formulita, estar pendiente del dibujito, ¿no? Aquí, ¿no? Para buscar el dominio hacemos lo siguiente. X está en el dominio de f compuesto con f, si y solo si x está en el dominio de f y f de x está en el dominio de f. ¿Ok? Ya yo conozco el dominio de f, pues ya lo busqué, es menos 1, 1. Lo borré de acá, ¿no? Recuerden que el dominio de f es el intervalo menos 1, 1 cerrado. Entonces la respuesta es x tiene que estar en el intervalo menos 1, 1. Y esta raíz de 1 menos x cuadrado tiene que estar en el intervalo menos 1, 1. ¿Ok? Sé cuándo esta raíz está entre menos 1 y 1. Vamos a resolver esta desigualdad y a partir de ahí el resultado lo interpretamos con este. ¿Ok? Entonces esto es sencillo porque esto sería decir que aquí está entre menos 1 y 1. Esta raíz que tú tienes aquí es una raíz positiva. Siempre está en 0 más infinito. No está en menos 1, 0. Entonces, aquí conduciría a dos desigualdades si tú quieres, ¿no? Aquí tendría que estar menos 1 menor o igual que la raíz de 1 menos x cuadrado menor o igual que 1. O sea, lo que está aquí está entre menos 1 y 1. Pero esta condición no te dice nada, porque siempre es positivo, esto siempre es mayor que menos 1. Esto no aporta información. La información importante es este lado de aquí. ¿Ok? Este lado de acá. Entonces vamos a resolver esa desigualdad cuando esta raíz menor o igual que 1 elevo al cuadrado, ¿sí? Me da valor absoluto de 1 menos x cuadrado menor o igual que 1, elevo al cuadrado a los dos lados. Esto me queda por propiedades de valor absoluto que es entre menos 1 y 1. Entonces, ¿qué hago acá? Vamos a pasar el 1 a restar para todos lados. Restamos 1, aquí queda menos 2, menor o igual que menos x cuadrado, menor o igual que 0, ¿no? Multiplico por menos 1 todo y me queda ahí entonces 0 menor o igual que x cuadrado, menor o igual que 2. Y resuelvo esta desigualdad. ¿Ok? Esto no me dice nada, x cuadrado siempre es mayor que 0. Cuando x cuadrado es menor que 2, bueno, factorizo. Quedaría x menos raíz de 2, x más raíz de 2. Tengo una cuenta un poquito más
Sería x cuadrado menos 2 menor o igual que 0. Y aquí salen dos raíces, que sería x menos raíz de 2 por x más raíz de 2 menor o igual que 0. Dibujo las raíces aquí, menos raíz de 2, raíz de 2. Tomo un valor de prueba, por ejemplo el 0. Evalúo aquí. En 0 esto es negativo, aquí va a ser negativo. Aquí va a ser positivo, aquí va a ser positivo. Entonces, ¿cuánto es menor que 0? Entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Aquí concluyo que x está entre menos raíz de 2. Aquí no tengo espacio para escribir aquí. Déjenme borrar esto. Después de toda esta cuenta que hice aquí, que tienen el video grabado por si acaso, voy a llegar a la conclusión que x tiene que estar en el intervalo cerrado menos raíz de 2, raíz de 2. Entonces, esta es la condición que aparece aquí. Entonces, para concluir el ejercicio, voy a decir, voy a borrar aquí para tener espacio. Para concluir el ejercicio, una vez que he calculado todo eso, digo entonces x está en el dominio de f compuesto con f, si y solo si x está en intervalo menos 1, 1, esta primera parte, y esta condición que la pude convertir en x está en el intervalo menos raíz de 2, raíz de 2. Esa es una intersección de dos conjuntos. Entonces por aquí tengo menos raíz de 2, raíz de 2. Recuerden que raíz de 2 es 1,4. Aquí está menos 1, 1. Entonces el primer conjunto es este. Lo rayo en un sentido. El segundo conjunto es este interno. Lo rayo en otro sentido. Obviamente la intersección es el que está dentro, ¿no? X pertenece entonces al intervalo menos 1, 1. Esa es la solución. Ok, ese es el dominio de la composición. ¿Le quedó claro? Lo que les puede costar un poco más es hacer esta parte, estas desigualdades, ¿no? Estas desigualdades que yo creo que les cuesta un poquitico más. Vamos a hacer otro para que ustedes refuercen y ustedes lo hagan esta vez. Vamos a hacer ahora f compuesto con f. Déjenme borrar todos estos dibujos. Vamos a hacer. No, hicimos f con f, g con g, perdón, ¿no? G de x, ¿quién era? G de x era 1 sobre x. Entonces, ¿quién sería g compuesto con g? Bueno, buscar la composición es 1 sobre g de x, pero g de x es 1 sobre x, esto me da 1 sobre x, aplico la doble C, esto me va a dar x. Entonces, en apariencia, la función tiene dominio todo R, porque si la compuesta te da x, el dominio todo R piensa 1, pero no es así. Hay que usar la definición de composición. X está en el dominio de G compuesto con G, sí, solo sí, ¿verdad? X está en el dominio de G y G de X está en el dominio de G. ¿Ok? Esta es la definición de composición. Ahora, ¿cuándo X está en el dominio de G? Bueno, ya que yo conozco que el dominio de G es R quitando el 0. Y lo que tengo que preguntarme es cuándo g de x, que es 1 sobre x, está en R menos el 0. ¿Sí? Yo le preguntaría cuándo R, 1 sobre x está en R menos el 0. Es decir, cuándo 1 sobre x es distinto de 0, preguntamos. La respuesta es siempre, porque esto nunca vale 0. Lo único que esto sea 0 es que el numerador sea 0. ¿Ok? Entonces, esto nunca vale 0. Por lo tanto, esto es todo R. Nos va a quedar aquí que x tiene que estar en R quitando el 0. Y x es un número real, porque aquí no hay ninguna condición restrictiva. Al interceptar estas dos cosas, lo que voy a obtener es que x debe estar en R menos el 0, porque esto no me dice nada, ¿no? Es decir que el dominio de la composición va a ser R exceptuando el 0, a pesar de que en apariencia era todo R. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí?
¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Vamos a volver a las láminas y vamos a hacer otro ejercicio adicional. El que acabamos de explicar ahorita. Este que acabo de explicar. La R quitando el 0, ¿verdad? R menos el 0, interpretado con R porque 1 sobre X está en R menos 0 siempre. 1 sobre X está en R menos 0 equivale a decir que X está en R. Excepto el 0, por supuesto, no puedes tener 0 ahí. Pero esto nunca vale 0, ¿no? Esta composición la hicimos, la dejé con el valor absoluto, ¿no? Se puede, como este es positivo, se puede dejar así con cancelar, distribuir el signo menos. Ahí me equivoqué yo con el menos estaba aquí afuera, tienes razón. En el que hice en el video me equivoqué con el menos, dado el valor absoluto de X. Un cuidadito ahí por si acaso, ¿no? Te lo expliqué ahorita. Este es el que acabamos de hacer que da menos 1, 1, que recuerden que el dominio nos dio eso, ¿no? La composición no es conmutativa, también lo expliqué. Hicimos dos separadas y vimos que da diferente. La composición de F con G nos da una expresión y la de G con F nos da otra. Por lo tanto, no hay conmutatividad. Y vamos a hablar de función inversa. Antes de hablar de función inversa, vamos a ponerle un problemito a ustedes para que hagan de compuesta ahorita, a ver cómo les va con ustedes. Vamos a hacer f de x igual 2x menos 1. Y vamos a hacer g de x igual raíz de x menos 2. Y voy a pedirles que hallar g compuesto con f de x y su dominio. Voy a pausar el video y ustedes intenten hacerlo, yo lo explico ahorita. Bueno, ya les di tiempo, aquí están ya la respuesta, ¿no? G aplicado a f de x es g evaluado en f, pero f vale 2x menos 1. Coloco aquí dentro 2x menos 1. Y como g aplicado a cualquier cosa es la raíz de eso que uno coloca en el argumento, restando 2, porque esta es la fórmula de la regla de correspondencia que la tengo aquí, a cualquier x que yo coloque, le saco la raíz y le resto 2, perdón, le resto 2 y después le saco la raíz. Entonces agarro esto que está aquí adentro, le resto 2 y después le saco la raíz al resultado, ¿no? Entonces el grupo menos 1 menos 2 menos 3 me da raíz de 2x menos 3. Esta es la composición. Uno podría, aunque no me lo piden, yo voy a buscarlo porque me provocó, solo para que vean que es fácil, ¿cómo sería g evaluado en f de x? Perdón, f evaluado en g de x. ¿Cuánto vale g de x? Esto, ¿verdad? Sería f de la raíz de x menos 2. Pero ¿qué hace f? A lo que uno le coloque aquí en el argumento, él viene y lo multiplica por 2 y le resta 1. Evidentemente esta expresión y esta no es la misma, son diferentes, ¿no? Ok, ahí sabíamos que no era conmutativa, ya lo habíamos dicho antes, pero vamos a buscar el dominio, que es donde pudiera ser que ustedes tengan un poquito más de problema. ¿Ya vieron cuánto dio el resultado? En apariencia, ojo, en apariencia, si me dan nada más esta función, yo digo, bueno, entonces lo que tiene que ser es 2x menos 3 mayor o igual que 0, 2x mayor o igual que 3, x mayor o igual que 3 entre 2, o sea que esto es 3 medios hasta más infinito. Ese es en apariencia, pero vamos a ver que efectivamente no tiene por qué dar esto. No tiene que dar el mismo resultado que buscar el dominio del resultado. Hay que buscarlo por separado usando la definición, ¿ok? Vamos a hacer. ¿Están todos conmigo ahí? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Vamos a ir poquito a poco. Los voy a llevar la mano, ustedes lo van haciendo. Estoy buscando el dominio. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién pedí el dominio? F compuesto en G.
F compuesto con G. Así. F compuesto con G, ¿verdad? Entonces, este dominio. Entonces recuerden que X está en el dominio de F compuesto con G. Se lee siempre de aquí para acá, recuerden esta dirección. Si, solo si X está en el dominio de F y F de X está en el dominio de G. Entonces eso me dice que primero tienen que buscar el dominio de F y el dominio de G. Voy a pausar el video y voy a pedir que ustedes intenten buscar primero dominio de F y dominio de G. Fíjense, entonces yo les pedí buscar el dominio de F y el dominio de G. Esto es directo, entonces hay que pensar mucho. No hay que sacar muchísimas cuentas en este caso, ¿no? Porque está sencillo. El dominio de F, como F es una función lineal polinómica, lo vimos en la clase, lo vimos en el catálogo de funciones, es la función de la forma AX más B, es una línea recta, su dominio y su rango es todo R, entonces el dominio es R, y no hay que pensar mucho. Y esta, lo que tengo que ver cuando X menos 2 es mayor o igual que 0, ¿no? X menos 2 es mayor o igual que 0, y solo si X es mayor o igual que 2, y esto es decir, X está en el intervalo 2 más infinito. Entonces, aquí F de X, 2 más infinito. Es decir, cambio el dominio de G por 2 más infinito. Una vez que llegamos hasta ahí, que todo el mundo debe haber llegado hasta ahí sin problema, aspiro y espero que haya sido así, esta condición no me aporta mucho, porque si X está en R, bueno, ese es como el universo. Interceptado con esto me queda esta condición nada más. Pero bueno, vamos a dejarla ahí para que al final interceptemos por si acaso nos perdemos en algo. La pregunta difícil realmente es saber cuándo F de X está aquí. Lo que pudiera ser difícil, digamos, no tiene por qué ser difícil. ¿Quién es F de X? 2X menos 1, ¿no? 2X menos 1 pertenece a 2. Vamos a resolver esto aparte, ¿no? Bueno, voy a dar una pausa y dejar que ustedes intenten hacer eso. Fíjense, la condición está 2X menos 1 está en 2 más infinito. Cualquier cosa que yo coloque aquí, cualquier cosa, triangulito, está en 2 más infinito, es lo mismo que decir que el triangulito es mayor o igual que 2. Recuerden que de ahí vino la solución, ¿no? O sea que lo que estoy preguntándome yo aquí, en realidad, lo que me tengo que preguntar es X está en R y debo buscar cuándo 2X menos 1 es mayor o igual que 2. Y eso es una cuenta bien sencilla. Simplemente 2X tiene que ser mayor o igual que 3. X está en R y X es mayor o igual que 3 medios. O lo que es lo mismo, esto es X está en R y X es de 3 medios hasta más infinito. Como esto es una intersección de dos conjuntos, todo R, que es todo, lo voy a interceptar con 3 medios hasta más infinito. Obviamente me da 3 medios hasta más infinito, ¿no? Recuerden que les dije que esa condición no aportaba mucho, la de que X estaba en R. Me da el intervalo 3 medios más infinito, escribirlo más bonito. Por lo tanto, el dominio de F compuesto con G es el intervalo 3 medios más infinito. Yo les voy a pedir a ustedes que busquen el dominio como ejercicio, el dominio de G compuesto con F. Recuerden que yo busqué esta composición, yo la busqué. Van a buscar el dominio nada más. Yo espero que con eso les haya quedado un poquito más claro cómo se hace la composición de dos funciones. Pero yo no sé, no estoy seguro. Pero al final de la clase vamos a tener una sesión de ejercicios, una lista de ejercicios, porque ya la semana que viene, como terminemos la parte de funciones, vamos a tener un primer taller sobre funciones. Dominio, rango, corte con los ejes, gráfica, el catálogo de funciones, función inversa, todo lo que estoy dando esta semana, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, voy a dejarlo hasta aquí esta parte, porque voy a entrar a la inversa de una función, que es otra sección, que voy a grabar en un siguiente video, para subir este video no tan largo. Gracias por estar ahí conectados al canal. No olviden
activar la campana de notificaciones, suscribirse al canal si no lo han hecho, dejarme un comentario y regalarme un like si les gustó esta clase. No está fácil, pero hay que ponerle ganas, ¿oyeron? Hay que pensar bastante. Estos problemas es de mucha práctica sobre todo. Seguimos en contacto.